Entonces voy a compartir, listo, la pantalla completa. Ok, me comentan si se logra ver de buena forma la presentación. ¿Sí? Sí, ¿Se doctor, logra? sí. Sí, vaya, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema, como decía la doctora Priscila, bastante común hoy en día. Eh, y ya hasta normal de hablar de la tomografía axial computarizada con BIM, CBCT, que es llamado de diferentes formas, ¿sí? Y vamos a empezar hablando del uso del CBCT, ¿sí? Eh, Muy bien, siempre estas pláticas va a tener alguna parte de conceptos básicos de radiología, quizás algunos ya las escucharon, um, y ya le hemos metido otra información así nueva, ¿verdad? Para ir complementando lo que ya se sabe de radiología. Y lo que principalmente nosotros empezamos a hablar es cuál es la diferencia entre un píxel y un voxel. Básicamente lo que nosotros hablamos de un píxel y un voxel es, digamos, como la unidad de medida, ¿verdad? Que nosotros tenemos, por ejemplo, en un píxel en una fotografía, que bien la podemos tomar de una cámara profesional o una cámara de celular. Y nosotros ahí vemos también la diferencia entre cámaras, ¿verdad? Que puede ser que hay cámaras que tengan 10, 5 megapíxeles o hay cámaras que tengan mejor resolución de hasta 30, 50 megapíxeles, ¿verdad? Asimismo, son las imágenes en radiología, ¿verdad? 3D. Estamos hablando de lo que es la tomografía axial computarizada, CBCT o con BIM, ¿sí? Dependiendo la calidad de que ustedes tengan del voxel, así va a ser la calidad de la imagen. Entonces, toda imagen que nosotros recibamos de cualquier centro radiológico, que sea de una radiografía panorámica, una radiografía periapical, cefalométrica o lateral de cráneo, bien llamada, la recibimos nosotros en un formato de píxeles, es decir, qué tan fino sea la resolución. Y una imagen en 3D, dice una tomografía, la vamos a recibir, vamos a ver qué tan fidedigno es el voxel, ¿sí? Siempre nosotros hablamos hoy en día de los conceptos de alara y alada, como alara la dosis más baja razonablemente posible, ¿sí? Y versus alada, que es, digamos, la dosis más baja aceptablemente diagnóstica, ¿sí? Nosotros recibimos múltiples estudios o pues referentes, doctores referentes en el cual hay múltiples pacientes, como por ejemplo, hay pacientes que puedan tener Parkinson, hay pacientes que puedan tener síndromes, o hay pacientes que puedan tener autismo, por ejemplo, que no se puedan quedar quietos o tranquilos en el aparato de tomografías o de radiografías. Es por eso que hoy en día se habla de que nosotros podamos tener una imagen que sea con una dosis tan baja que sea aceptablemente diagnóstica, ¿sí? Es decir, no vamos o no tendríamos nosotros por qué irradiar varias veces al paciente para obtener una imagen que lo que nosotros podamos observar sea diagnóstico, listo, no debemos seguir irradiando al paciente, ¿sí? Ya no solo es tan bajo, sino que sea diagnóstico, listo, ahí estamos súper bien. También vemos las radiografías, lo que hablábamos, 2D y 3D, la diferencia de planos, ¿sí? En una radiografía 2D solo estamos viendo dos planos del espacio y en una radiografía 3D, dices en una tomografía, estamos viendo a vasta profundidad. También la diferencia de los tejidos blandos versus los tejidos duros. Ahí radica también la diferenciación que nosotros podamos tener en una radiografía 2D y 3D, ¿sí?
todo tejido, digamos, blando, pues cuesta observarlo en una radiografía 2D. No así cuando nosotros podemos enviar una tomografía con BIM. eh, Podemos diferenciar bien qué es tejido blando, qué es tejido duro, hasta incluso podemos medir la densidad de los tejidos. Como recordamos en radiología, em, en estudios, por ejemplo, de panorámicas, nosotros cuando describimos una lesión, la describimos como una lesión radiopaca, radiolúcida o mixta, ¿sí? Es decir, podemos tener un tejido radiopaco o radiolúcido. Ahora, cuando nosotros nos vamos a redirigir a lo que es una tomografía 3D con BIM o CBCT, estamos viendo que un tejido cuando es, por ejemplo, un esmalte, lo vamos a llamar que es un tejido hiperdenso. Y cuando vayamos a evaluar pulpa, por ejemplo, es un tejido hipodenso, ¿sí? Ya no es radiopaco ni radiolúcido. Esos son términos también que a nivel internacional deben de ser manejados para que podamos tener una comunicación directa y fluida con otro colega pues, en cualquier parte del mundo. También los artefactos se van disminuyendo hoy en día con los aparatos nuevos y la calidad del sensor que tenga el aparato. Es decir, no es, no es únicamente enviar a cualquier centro radiológico, sino que el centro radiológico pueda tener también aparatos nuevos y sensores valga la redundancia, que tengan una sensibilidad eh, alta, ¿verdad? Que puedan recibir todos los rayos y puedan transformar eso en una imagen, ¿sí? Fácilmente. La dosis baja en radiología, pues eso es ya mandatorio, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros hablamos ahora, los temas que tenemos que tocar cuando hablamos de tomografía es que existen diferentes tipos de archivos, ¿sí? Dependiendo del equipo que creó esta imagen. Por ejemplo, nosotros conocemos el archivo DICOM. Esto es el archivo que, digamos, universalmente debe ser manejado en medicina. Por sus siglas en inglés, es una imagen digital para la comunicación en medicina. Es decir, cuando ustedes quieran pedir un archivo de un paciente, solo tienen que decir envíenme el archivo DICOM o doctor, me puedes compartir el archivo DICOM que te mandaron del centro radiológico para poder evaluarlo, ¿sí? También vemos que existen otros archivos que también se complementan con el CBCT, como lo es la estereolitografía, el STL, el OBJ, que viene de Object, y PLY de Polygon. Esta es la imagen de o cómo se forma una imagen 2D a partir de un objeto que nosotros vemos en 3D, ¿sí? Es por eso que la radiografía panorámica que nosotros comúnmente recibimos de un centro radiológico digamos, cuesta mucho diferenciar estructuras, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un hueso largo únicamente al cual está siendo irradiado para tener una imagen radiológica, sino que nosotros obtenemos una imagen de múltiples huesos del lado izquierdo, lado derecho, que se superponen el hueso nasal, los cornetes, el maxilar, el malar, el esfenoides y las vértebras cervicales en una imagen 2D, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tomamos una radiografía panorámica, como estamos viendo en la imagen, no sé si ustedes pueden ver mi cursor, doctores, no sé si alguien me comenta. Sí, doctor, se ve. Vaya. Entonces ustedes ven el aparato de rayos X o la fuente de donde se emiten los rayos X, que es de color azul y amarillo, ¿sí? Este aparato funciona igual en una panorámica e igual en una tomografía. ¿Por qué? Porque el principio es el mismo. Estamos hablando que, por ejemplo, tenemos una radiografía panorámica donde está mi cursor, donde dice receptor, y el aparato da una vuelta alrededor del cráneo del paciente y forma una imagen en 2D y ahí se forma una radiografía panorámica. Por eso es que los equipos de tomografía vienen con el principio de una panorámica o de los aparatos con los que se toma una radiografía panorámica, porque el principio es el mismo, es decir,
girar alrededor del cráneo del paciente o de la estructura anatómica del paciente y así formar una imagen en 3D, ¿sí? De diferentes ángulos, ¿sí? Entonces, el equipo, cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, un equipo panorámico, el principio es el mismo que, que un tomógrafo, ¿verdad? El CBCT, ¿sí? Conocido también como CONBEAM, ¿sí? Únicamente, o CONBEAM Computed Tomography, que es lo mismo de CBCT por sus siglas en inglés, o tomografía computarizada de haz cónico, ¿verdad? En español, ¿verdad? Es como se manejan los términos de la tomografía hoy en día. O sea, es decir, tú le puedes decir a cualquier doctor, envíame el CBCT, envíame el CONBIM o envíame la tomografía, ¿verdad? ¿Sí? Algo importante de mencionar que a diferencia de el tomógrafo médico, ¿sí? Que es mucho más grande para obtener una imagen radiológica en 3D, em, este equipo de haz cónico se centra por su estructura, ¿verdad? Se centra mucho mejor en los huesos maxilofaciales. Es por eso que obtenemos de mejor forma o, digamos, la imagen que se obtiene del haz cónico se obtiene una imagen mucho más fidedigna, ¿verdad? Para poder hasta incluso hacer guías quirúrgicas en implantología o guías quirúrgicas para ortodoncia o muchas otras cosas, ¿verdad? Como mencionaba el archivo DICOM, que nosotros hablamos del Digital Imaging and Communication on Medicine, siempre lo vamos a recibir con un archivo, por ejemplo, .dcm. De esta forma, como la abreviatura es .dcm, quiere decir DICOM, nosotros vamos a recibir el archivo como, por ejemplo, José Nicolás López Chuk.dcm. Es decir, cualquier archivo que diga .dcm es un archivo DICOM que ustedes pueden ver en cualquier visor de tomografías, ¿sí? No es únicamente de un aparato Kerstream, no es únicamente de un aparato Planmeca, no, o sea, ustedes pueden verlo en cualquier visor, bueno, una vez sea un archivo .dce, ¿sí? El STL, nosotros hablamos de archivos STL cuando nosotros también obtenemos, por ejemplo, modelos de la boca a partir de un escáner dental. No confundirlo, porque esos son archivos que son .stl cuando ustedes reciben, por ejemplo, un maxilar superior, .stl, un maxilar inferior, .stl, y si fueron tomados del mismo paciente, pues automáticamente la mordida la va a integrar, ¿no? Del maxilar superior y el maxilar inferior del mismo paciente, ¿sí? Esto, ¿por qué tocamos el tema, si estamos hablando de CBCT? Porque hoy en día tenemos que saber que los archivos en 3D de impresiones digitales de boca se pueden integrar con lo que es el, el archivo DICOM de una tomografía axial computarizada para poder realizar hasta guías quirúrgicas y otras cosas, ¿no? Sí, es decir, cualquier archivo que sea .stl fue tomado a partir de un escáner dental, intraoral o de mesa, ¿sí? Obviamente el de mesa es mucho mejor. Punto OBJ, por ejemplo, también ustedes pueden recibir este tipo de archivos a partir de un CBST. ¿Por qué? Porque hace la toma de un CBST que estamos viendo en esta diapositiva, punto .dcm, y puede integrar un archivo OBJ, es decir, un escáner facial del mismo paciente. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando van a hacer planeaciones para guías para cirugías ortognáticas o, por ejemplo, lifting facial, o le van a hacer una bichectomía al paciente y ustedes pueden mostrar al paciente cómo va a quedar después del procedimiento, ¿sí? Y por último, el PLY, que son archivos la única diferencia del STL es que este archivo, tomado de un escáner intraoral, tiene color, ¿verdad? Este es el principio de una radiografía panorámica, ¿verdad? Evaluar todas las zonas. Ahora es mucho más sencillo a partir de un CBCT, ¿sí? Lo único es que pues faltan más estudios y se siguen haciendo y es por eso que se dan este tipo de charlas. ¿Para qué? Para que el estudiante, el doctor
pues quien reciba ese tipo de archivos pueda eh, hacer nuevos estudios respecto a densidades de diferentes estructuras que van apareciendo en boca, ¿sí? Esta diapositiva pues no la vamos a ahondar mucho, únicamente estamos viendo que hoy en día se está usando para todas las especialidades de la odontología el uso del CBCT o COMBI, ¿sí? Y esto solo es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, yo únicamente toco el tema de cuando nosotros tomamos 18 radiografías periapicales, por ejemplo, para los estudios de inicio de un paciente que lo hacíamos en la universidad. No sé si actualmente se hace, pero se irradia demasiado al paciente, ¿verdad? Estamos hablando de 0.080 milisieverts, ¿sí? En comparación que si nosotros tomamos un COMBIM de ambos maxilares, tenemos 0.068 milisieverts. Eso quiere decir que si nosotros pues utilizamos ahí la tecnología, podemos tener mucho mejores imágenes, mucho mejor diagnóstico a partir de un CBCT que tomando 18 periapicales para evaluar, por ejemplo, un paciente con periodontitis. Lo que se está estudiando, es decir, se están sacando nuevos parámetros para evaluar, por ejemplo, enfermedad periodontal a partir de COMBIN. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudios, no me dejarán mentir, para clasificaciones de periodontitis se hicieron a partir de una radiografía periapical, pero hoy en día se puede hacer a partir de un COMBIN. Solo hace falta más estudios que validen la progresión de esta enfermedad periodontal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tomar un CBCT con mucho menos radiación. Hasta aquí todo bien. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar a entrar directamente a los planos para entender el CBCT. Doctor, tengo una consulta Sí, 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 que por favor. la verdad es que es un poquito ajena, ¿No? pero yo quisiera saber si hay algún visor de archivos DCM Ajá. para Android, porque no los he podido abrir desde una tablet. Sí, 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 sí. Fíjate que buena pregunta, ¿no? No, es buenísima pregunta y te voy a decir por qué. Porque hoy en día, pues, ya casi no tenemos computadora. Bueno, los que trabajamos, la mayoría sí, ¿verdad? Pero todo lo hacemos desde un celular. Sí hay visores a partir de que tú pagues, por ejemplo. Los visores en computadora, vamos a ver más adelante, existe el Blue Sky Plan. Ese te abre todo, ¿verdad? Yo ya probé a abrir archivos hasta incluso que traía de México que eran antiguos y te lo abre todo, hasta esos archivos nuevos que vienen de Plan Meca, que es el que utilizamos nosotros. Ahora, en un Android o en un iOS hay un programa que se llama Osirix, ¿sí? Osirix, este programa es de paga, solo que está hecho más un poquito para imágenes médicas, pero sí todavía falta un poquito depurarlo, ¿verdad? Porque se queda trabado, ¿verdad? Es decir, no te abre completamente la imagen. Lo que sí es cierto es que puedes abrir archivos STL, que estamos hablando de imágenes a partir de un escáner dental, eh, en el celular, ¿verdad? Que es de Exocad, por ejemplo. Eso te lo abre y lo puedes ver un modelo en 3D, como fluye y todo, en tu celular, ¿sí? Pero si Osirix busca esa aplicación, también te abre, te debería abrir cualquier archivo. Aunque les voy a ser sinceros, los celulares realmente sí funcionan, pero lo ideal es hacerlo en una computadora que tiene una RAM mucho más alta, una capacidad de imagen mucho más alta y todo, ¿verdad? Para el diagnóstico, sí es mejor en una computadora. ¿Alguna, Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, doctores? Bueno, entonces ahora sí es súper, súper, súper mega importante entender los planos en un CBCT. Básicamente son tres: el axial, el eje X, Y coronal y Z sagital, ¿sí? Y la forma muy sencilla de explicarlo, si ustedes siguen mi cursor, por ejemplo, en el eje axial, es el eje X, es como que ustedes partieran al paciente en dos mitades, una superior y una inferior. Y el ojo o el visor o la visión suya va a estar
en la parte superior o en la parte inferior. Ejemplo, si yo parto el eje axial, ¿verdad? Por la mitad, listo, partimos por la mitad de este cráneo, la visión de tu ojo va a estar en la parte inferior y tú vas a poder ver, por ejemplo, los senos maxilares, ¿verdad? ¿Sí? O te puedes parar arriba y si haces el corte un poquito más abajo, el eje X lo bajas, el axial, ¿verdad? Lo bajas un poquito más, puedes llevarlo hasta donde está el agujero mentoniano. Tú puedes observar toda la trayectoria del nervio dentario inferior, por ejemplo, ¿sí? Es decir, tú dependiendo de dónde te pares, dónde la visualización o dónde esté tu visualización, si arriba o abajo, el eje axial parte al paciente en dos mitades, una superior y una inferior. ¿Estamos? El siguiente plano es el eje coronal. ¿Sí? Yo siempre lo relaciono, o esa fue mi forma más sencilla para aprenderme en la universidad las cosas, es decir, utilizarlo de una forma sencilla y que sea repetible. Por ejemplo, coronal, hablamos de una corona, ¿verdad? Por ejemplo, te imaginas una coronita que tenga el paciente enfrente o en la bóveda craneal, ¿sí? Es decir, vas a partir al paciente, el eje Y, ¿sí? Coronal, vas a partir al paciente en dos, en una parte anterior o frontal y una parte posterior, ¿verdad? O es decir, podrías ver la parte del occipital, por ejemplo. Es decir, tu visión se va a parar enfrente o se va a parar atrás. Si yo parto al paciente en este sector, tú puedes ver, por ejemplo, el esfenoides y demás, ¿verdad? Y si tú te paras en la parte posterior, ¿sí? Del eje coronal, tú puedes ver los huesos nasales de mejor forma, por ejemplo. ¿Sí? El eje sagital, ¿sí? O Z, estamos hablando que vas a partir al paciente también en dos mitades, en una izquierda y otra derecha, y así tú puedes ver o puedes mover el plano. Este plano es movible en el CBCT. Tú puedes mover de izquierda a derecha o de oreja a izquierda a oreja derecha cualquier estructura, es decir, puedes ver un primer molar superior derecho o un primer molar superior izquierdo, ¿verdad? De acuerdo. ¿Alguna duda con esto? Creo que no, ¿verdad? Y ya después vamos a tocar temas como el voxel, el tamaño, el campo de visión y unidades Hounsfield, que es súper importante para el diagnóstico. Esto es de una forma más sencilla para entender los planos anatómicos, es decir, el plano transversal o axial, divides al paciente superior o inferior. Y aquí sí tiene más sentido, por ejemplo, en endodoncia, ¿verdad? Que estamos viendo a qué nivel fracturamos la lima, por ejemplo, ¿verdad? O vemos el plano sagital, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando que partimos al paciente en dos mitades, izquierda y derecha, y tú puedes ver si estás viendo la raíz mesial o la raíz distal, por ejemplo, ¿sí? Y en un plano frontal, o estamos hablando del coronal, ¿sí? En el cual partes al paciente en una parte anterior y una parte posterior. ¿Estamos? ¿Sí? Es de una forma bien sencilla. Aquí se entiende súper mejor, ¿verdad? El plano sagital, ¿ves? Como que sacaras un pedazo de jamón, coronal también, como que sacaras un pedazo de jamón, ¿sí? Y divides al paciente en anterior y posterior. Y axial o transversal, ¿verdad? Y puedes tener diferentes planos de reconstrucción a partir del tomógrafo. Aquí dividen de mejor forma los planos, ¿sí? Y aquí es un esquema en el cual tú puedes hacer cortes transaxiales para poder evaluar, por ejemplo, la ubicación del dentario inferior, ya sea que vayas a colocar un implante, un microtornillo o cualquier otra cosa, o un corte en cirugía maxilofacial, y puedes evaluar el dentario en sentido medio lateral, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso con medio lateral? Que era casi imposible saber dónde iba el dentario en una panorámica, ya que era un hueso que era como una herradura y nos la entregaban en una radiografía 2D, que solo podías ver en un sentido, digamos, que sería de cúspide a corona apical, ¿verdad? El nervio dentario. Ahora, tú con un CBCT puedes seguir todo el trayecto en sentido medio lateral.
¿sí? Para saber a qué nivel está el dentario también, no solo en altura, sino también de izquierda a derecha, ¿sí? Eso también lo puede hacer con un CBCT, sabiendo manejar un visor o cualquier visor, ¿verdad? O sea, realmente con que sepas los planos, tú puedes manejar cualquier visor que exista en el mercado, que existen muchísimos, ¿verdad? Es por eso que la idea de esas pláticas es no casarte con un centro radiológico ni con un visor que te vendan o te venga de gratuito con el CBCT, sino que tú puedas manejar los planos con cualquier visor, ¿sí? Hablamos también de escalas de grises, que esto antiguamente se manejaba en las radiografías 2D, dícese una panorámica, para poder diferenciar lesiones de diagnóstico inmediato, lesiones malignas o premalignas a nivel óseo, ¿sí? Obviamente esta escala de grises depende mucho de la calidad de la imagen que te envíen. O sea, no es el mismo gris de una imagen que de otra, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Sí? Como ustedes pueden ver que una imagen de una fotografía que tomen con su celular con un iPhone no es la misma que lo tomen con un Huawei, por ejemplo. Y ahora se habla de unidades Hounsfield para poder diferenciar estructuras a nivel de tomografías, ¿sí? Que lo que hace es que, digamos, es una unidad de medida como los gramos, los ml, para poder diferenciar estructuras. Ejemplo, el aire cuando pasa o cuando es ya analizado en una computadora, podemos decir que tiene -1000 unidades Hounsfield. Y, por ejemplo, el hueso puede tener +1000 unidades Hounsfield. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tengan una lesión periapical, por ejemplo, una lesión que no resuelve, ustedes pueden ir viendo si esta lesión está resolviendo a partir de las unidades Hounsfield que ustedes puedan visualizar a partir de un CBCT, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, no sé si voy a terminar esto y ustedes me dicen si tienen alguna pregunta. Hoy en día también se han hecho estudios en el cual ustedes pueden tener un aproximado o un, digamos, una ayuda diagnóstica, más no es definitiva, ¿sí? En cuanto pueden diferenciar dependiendo de las unidades Hounsfield o la densidad, o es decir, la densidad que tenga ese tejido, pueden diferenciar quistes odontogénicos, ameloblastomas, hemangiomas, osteitis condensante, si es un hueso esponjoso o si solo es el hueso cortical, por ejemplo, ¿sí? Eso lo pueden hacer hoy en día a partir de las tomografías. ¿Estamos? Esta página se la recomiendo mucho, ¿sí? Nosotros la utilizamos mucho para educación continua en nuestras redes sociales, ¿sí? Para poder tener diagnósticos diferenciales y todo esto a partir de un CBCT, ¿sí? También nosotros deberíamos de saber diferenciar los tipos de hueso en un CBCT, que es desde un hueso tipo 1 hasta un hueso tipo 5. Dícese un hueso tipo 1, por ejemplo, estamos hablando el área en unidades Hounsfield a partir de la clasificación de Smith, de 1200 unidades, 1250 unidades Hounsfield. Estamos hablando, por ejemplo, en la sínfisis, un ejemplo, ¿sí? Y estamos hablando de un hueso tipo 4, tipo 5 de 150 o 300 unidades Hounsfield. Estamos hablando de, por ejemplo, la parte posterior del maxilar, la tuberosidad del maxilar. ¿Para qué sirve esto? Les sirve mucho a los implantólogos para saber si el hueso que va a recibir el implante es un hueso acorde, ¿verdad? Al implante o a la estabilidad primaria del implante, ¿verdad? Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, Sí, por favor. este, yo solo me quedo con la duda de en el CBCT, ¿cómo podría ver eh, cómo va reparando una lesión según las unidades Hounsfield? Eh, o sea, tengo un paciente que tenía una periodontitis apical. Claro. Entonces voy a ver que es hipodenso. O sea, mi lesión se va a ver hipodensa. Perfecto. M- Conforme va pues mejorando, se va a ir volviendo más hiperdensa. Exacto. ¿Cómo voy a saber?
qué tipo de hueso tengo o cómo va mi reparación. em, Ahí. Ok. Eh, ok, buenísima pregunta. Les voy a decir por qué. Porque lo primero que tenemos que hacer es esta tabla grabárnosla, ¿verdad? Sí, igual si esto se les olvida, va a quedar grabado en YouTube, no se preocupen. Eh, Esta tabla es clave grabársela porque aquí podemos nosotros decir qué tipo de hueso tenemos, ¿sí? Y un artículo te va a decir, esto se recomienda hacer en un hueso tipo 3 según la clasificación de Misch. Si ustedes ya la leen, listo. Ahora, de nada sirve saberse estos números si no, como dice aquí el doctor, si no sabemos cómo medirlo en el CBCT, ¿sí? Entonces, entonces nosotros tendríamos que, ahí es donde nosotros tenemos que hacer o tener las diferencias entre visores o programas que hay en el mercado que puedan hacer esta medición, ¿sí? Yo les voy a mostrar, si nos da tiempo, les abro un CBCT y cómo es que solo pasando el cursor ustedes pueden tener un aproximado de unidades Hounsfield que pueda tener su, su lesión o el área que están evaluando. Solo con pasar el cursor como yo lo estoy haciendo acá, el mismo programa les va dando el aproximado de unidades Hounsfield y ustedes lo pueden medir con el programa específicamente en 2D o 3D la lesión. Por ejemplo, si esto fuera una lesión periapical perdón, una lesión grande la doctora Priscila nos explicará, sabe más de esto, pero que sea crónica, ¿verdad? Y esto lo podemos medir no solo en 2D, sino en 3D en profundidad y en unidades Hounsfield, ¿verdad? Con el programa que nosotros tenemos o que se les da en este centro radiológico, que es el Plan MECA, que es de Plan MECA, que es el Romexis, ¿sí? Los otros programas, no sé si todos lo hacen, ¿verdad? Ahí es donde radica un programa u otro la fuerza que tenga o que sea robusto, ¿no? ¿Verdad? No sé si me expliqué bien. Generalmente va a involucrar solo el maxilar inferior, pero pueden haber ocasiones que puede haber afecciones en los huesos, como ¿Alguien más tiene alguna músculos pregunta? y a veces el superior puede verse afectado cuando hablamos de cuerpo superior a nivel de la tuberosidad. Ok. Entonces, aquí No sé si el doctor que nos hizo la pregunta tiene, se olvidó. no, doctor, solo creo que alguien más tiene abierto su micrófono. Creo que es Darling. Está escuchando otra plática. Está buena también. Bueno, este artículo, como vamos diciendo, le agregamos cosas nuevas a todo esto. Este artículo, nosotros en este artículo nos basamos para poder explicar el FOB, campo de visión, y darle al colega un nombre o darle al colega un nombre que pueda manejar mejor que decir manejo un campo 5x5, 10 por no sé qué y no sé qué. O sea, realmente esos números son se vuelven un poquito complicados cuando realmente no sabemos para qué vamos a mandar a un CBCT. Pero nosotros a partir de este artículo nos basamos en llamar una de las tomografías que tenemos micro CBCT, ¿sí? A partir de ese estudio que medían la sutura media palatina, ¿sí? Y lo hacían a partir de un micro CBCT, ¿sí? Donde ustedes pueden tener una mayor fidelidad de los tejidos y a partir de este artículo nosotros llamamos lo que hoy en día conocemos como microtomografía o micro CBCT. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de campos de visión, es decir, el tamaño que pueda tomar el equipo de la imagen para ser evaluado. Nosotros conocemos campos de 5x5, que es el más pequeño, 6x8, 8x8, 8x5 centímetros, ¿sí? Hoy en día nosotros sabemos que el campo de 5x5 centímetros, que ese es uno de los más pequeños, que ese es para endodoncia o patologías específicas, nosotros le llamamos microtomografía en las órdenes, por ejemplo.
y un campo de 6 por 8 milímetros, que es para implantes múltiples. Estamos hablando de un maxilar, por ejemplo. Nosotros le llamamos tomografía de un maxilar, es mucho más sencillo. Y, por ejemplo, campo de 8 por 8 que estamos hablando de dos maxilares, nosotros le llamamos tomografía de ambos maxilares. Es como sentido común, ¿verdad? Es decir, micro muy pequeño, tomografía de un maxilar solo de uno, tomografía de dos maxilares, 8 por 8 centímetros. Y cuando estamos hablando de tomografías más grandes, ¿verdad? Estamos hablando de campos completos de CBCT con ATM, incluyendo maxilares, por ejemplo. Sí, y se hace de esta forma también para que el colega pueda entender mucho mejor cómo enviar un CBCT y segundo, que al paciente no le salga también tan costoso, ¿verdad? Estamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de acuerdo al campo de visión que ustedes puedan obtener? ¿No? No, bastante claro. Ok, entonces, a partir de la explicación anterior, ustedes pueden obtener que el CBCT, micro CBCT, que es un término que nosotros como que apadrinamos en el centro radiológico para poder llamar nuestras órdenes de esa forma, a partir de los artículos, estamos hablando que son campos muy pequeños. Hagan de cuenta que es el campo moradito que ustedes ven aquí. Básicamente abarca, digamos, si ustedes quieren agarrar este punto medio, que quieren eso evaluar, van a saber que ustedes van a irse dos dientes para la derecha, dos dientes para la izquierda, dos dientes para arriba, dos dientes para abajo. Es un campo de visión 5 por 5 pequeñito, pero que se centra en una imagen mucho más fidedigna. ¿Por qué? Porque el único campo que tiene hasta 75 micras, quiere decir que tiene la mayor fidelidad de imagen, es el campo 5 por 5. Ya mientras el campo se va haciendo más grande y más grande, la resolución baja a 150 micras, ¿verdad? En la mayoría de equipos actuales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a tomar un CBCT de un campo grandote, por ejemplo, y queremos ver una lima fracturada o una lesión periapical muy específica, una fractura vertical de una pieza dental, no se va a ver tan bien como si cuando tomamos una microtomografía de 5 por 5, que es un campo pequeño, que tiene una micra mucho más pequeña de 75, ¿verdad? Espero que haya quedado claro. Y el voxel, entonces ya aquí nos pasamos al voxel, que estamos hablando ya de las micras. El mínimo que debería tener un CBCT debería ser de 100 micras para poder ser un buen diagnóstico. Actualmente, los equipos como los que manejamos, estamos hablando que tenemos un voxel de 75 micras. ¿Qué quiere decir eso? Que la micra, entre más pequeña sea, mucho mayor fidelidad va a tener. Y hoy en día, si la micra es hasta 35 micras, 25 micras, debería ser un tomógrafo para estudios a nivel universitario que pues ya se manejan en universidades que hacen investigación propia, ¿verdad? Que eso pues no es, aparte que es más costoso, no es común en nuestro medio, ¿verdad? Clínico, ¿sí? Y que pues el equipo elimina ruido, artefactos y otras cosas, ¿no? Pero principalmente el voxel es la calidad de la micra que vaya a tener, es decir, la calidad de tu pixel en una imagen 2D, ¿sí? Esto aquí lo mostramos también, hoy estamos pues evaluando equipos y todo esto. Los más conocidos hoy en día es el Cabo, por lo menos en el medio guatemalteco, el Plan Meca, que es el que tenemos nosotros, el Papaya, que es otro equipo también que creo que es japonés o chino. También tenemos el Kerstream, por aquí está, ¿no? Aquí está, ¿verdad? El 9300, el Kerstream, que puede llegar hasta punto 90 micras, ¿verdad? Hoy en día llegamos hasta punto 75, quiere decir que es lo más fidedigno que hay hoy en día, ¿verdad? Beneficios de un CBCT definitivamente es que de verdad es muy preciso, lo pueden modificar, ¿sí? Modificar los contrastes, resoluciones y esto, la relación es 1 a 1, si me diste un milímetro es en boca también, tiene un render en 3D como lo tienen los arquitectos y el diagnóstico es exportable. El render estamos hablando de la imagen en 3D que ya nos muestra reconstruir un diente, un maxilar, por ejemplo. Esto no vamos a hablar mucho para no alargarnos más, pero son los tipos de archivo que ya vimos anteriormente. Siempre necesitamos dos vistas
en una tomografía, ¿sí? En una radiografía, pues no tenemos dos vistas para poder evaluar realmente qué es lo que está haciendo el paciente. Si nos está sacando el dedo uno o tres, ¿verdad? En CBCT definitivamente podemos visualizar mejores las cosas. Y para los hombres que yo molesto mucho, pues que nos engañan algunas en Instagram, que pues no tenemos varias vistas, ¿verdad? Aquí no se ve igual que esto. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos anteriormente antes de entrar a qué podemos hacer con biotomografía? No sé si estamos todavía por ahí. ¿Estamos claros, doctor? Listo. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con un CBCT con biotomografía? Pues demasiadas cosas, ¿verdad? O sea, las aplicaciones son brutalmente amplias. Desde la investigación que podemos hacer, temas de investigación a partir de los CBCT son súper sencillos, ¿verdad? Realmente podemos hacer mediciones, angulaciones, medir unidades Hounsfield, progresiones de las lesiones, o sea, y demasiadas cosas. De verdad que es increíblemente amplio el campo de la investigación. Básicamente es una documentación lo que hacemos en nuestras universidades latinoamericanas. También en ontología general podemos ver qué, podemos ver densindentes, podemos ver, ¿cómo se llama? Talones cuspidios, si realmente vamos a pinchar pulpa o no, podemos ver raíces supernumerarias, para endodoncia, por ejemplo, raíces supernumerarias es clave eso también, radix, podemos ver también lesiones variantes de lo normal, ¿verdad? En odontología general, cirugía, ortognáticas, ortodoncia, demasiadas cosas, dientes retenidos en periodoncia, a clasificaciones de enfermedades periodontales, articulación temporomandibular, ¿verdad? Específicamente las estructuras de hueso, de hueso, ¿verdad? Estructuras de tejido duro. El disco pues, no se logra ver en un CST, definitivamente. Implantes dentales y odontología forense, ¿verdad? Hay de todo. ¿Estamos? Nosotros pues tomamos diferentes estudios para el gremio odontológico del occidente. Nos pueden encontrar en diferentes pues, redes sociales, ¿verdad? Y siempre nosotros todos los videos pues los tratamos de subir al canal de Centro Radiológico Maxilar. Ahí hay también tutoriales de cómo descargar CBCTs, cómo abrir un archivo de DICOM en Blue Sky Plan, que es el visor por excelencia que abre de todo, ¿verdad? No importa la calidad buena o mala del CBCT. También hay videos de cómo utilizar el software que mañana cabalmente vamos a tener el desayuno para los doctores que confirmaron el desayuno en la mañana, que es un martes como de actualización y pues enseñamos a utilizar el software que utilizamos nosotros. Y pues hasta aquí sería la parte del CBCT, ¿sí? Lo demás es los estudios que tomamos. Por ejemplo, ustedes vean un CBCT bimaxilar que saca los dos maxilares, ¿verdad? Saca tranquilamente los ápices, el hueso maxilar superior, el inferior, sin ATMs, por ejemplo. Pueden también pedirlo con ATMs dependiendo de lo que deseen ver y para reducirle cosas al paciente, pues sería, por ejemplo, por ejemplo. El escaneo facial que viene en conjunto con el visor, ¿verdad? Y con la tomografía. También podemos obtener, pues, por ejemplo, aplicaciones para la articulación temporomandibular, ver qué tan cerca está el cóndilo de la cavidad glenoidea, vértebras cervicales para los que hacen análisis de vértebras, ¿verdad? Para postura, vías aéreas en ortopediatría, en ortodoncia o ortopedia maxilofacial. Ese es el CBCT de endodoncia o micro CBCT que le llamamos nosotros. Vean que es un CBCT de un campo muy chiquito, pero con una fidelidad bastante buena para poder observar hasta lo más mínimo que ustedes puedan tener para su diagnóstico completo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta el momento y si tienen tiempo les muestro algo muy pequeño de un CBCT para que ustedes puedan ver los alcances de una tomografía, ¿verdad?
No sé si alguien tiene alguna duda, doctores. Todo bien, doctor. Sí. ¿Tienen alguna duda respecto a algo Doctor, que... Sí, dime. tal vez, bueno, a mí me gusta mucho el tema digital. Pues, Me llama la atención cómo se podría unir el archivo DSM con el archivo STL como para poder conjugar la impresión con, con el CBCT. sí, mira, ya para este tipo de como uniones de los tipos de archivos, sí sería, sí se puede. Específicamente el programa en el que más se utiliza hoy en día para poder ver o para poder hacer este match es Blue Sky Plan, ¿verdad? Y hay pues bastantes tutoriales en YouTube de cómo realizarlo. Realmente no es muy difícil. Lo único que necesitamos es pues la, por ejemplo, el CBCT, el STL y el archivo DICOM, ¿verdad? Sí. Pero sí se puede, no te preocupes, o sea, eso es bien factible realizarlo. Gracias, doctor. Pero sí se necesita pues, un estudio un poquito más eh, avanzado en ese tipo de programas, porque te venden demasiados programas que uno tendría que manejar solo, pues, casarse con uno o dos, porque son demasiados, ¿verdad? O dependiendo lo que veas, por ejemplo, si ves mucha ortodoncia, si ves mucha implantología, ves mucha endodoncia, ¿verdad? Hay diferentes programas para ello, ¿sí? No sé si alguien más tenga alguna Gracias, duda. doctor. Y que le estoy buscando un CBCT para que podamos ver, pero no los encuentro. Vamos a ver. Ah, por ejemplo, sí. Por ejemplo, aquí tengo uno. Vamos a pausar esto porque si no nos atrasa. No sé si logran ver mi pantalla aún, ¿sí? Y tienen tiempo para ver un CBCT pequeño, Sí, doctor. ¿sí? Bueno, por ejemplo, sí les recomiendo que se metan a la página de YouTube. Ahí tienen el tutorial completo de también cómo usar este software. Por ejemplo, este es un paciente nuestro, ¿sí? Y es de una lesión que parecía endodóntica, ¿sí? No sé si está la doctora todavía, la doctora Priscila. Y aquí estoy. Ah, listo, ok. Sí, sí, ya te muestro. Sí, porque me acuerdo que me dijiste que a las 7:30 ya empezaban clase o algo. Ah, Pero, pero sí es conmigo. Entonces todavía tenemos tiempo. bueno, gracias. Por ejemplo, vean, esta imagen la abrimos a partir de un archivo, ¿verdad? No necesitamos discos. La idea de nosotros, pues, es no tener contraseñas, no tener usuarios, sino que la idea es que ustedes puedan manejar sus archivos de un lado del mundo al otro, ¿verdad? Es decir, el link se lo pueden enviar a cualquier persona desde su confianza para que les ayude a evaluar, que tengan el programa o lo puedan abrir en cualquier otro visor porque es un archivo bastante completo y vieron que pues, es súper rápido, ¿verdad? En esta computadora. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos siempre es como es un archivo DICOM que viene en 450 micras, punto 450, bajarlo al mínimo, ¿verdad? Como les mencionaba, todo lo que suba arriba de 5x5 o un micro CBCT, como el nombre que nosotros apadrinamos, por decir así, es de 150 micras, ¿sí? Este es el mínimo que puede tener un archivo arriba de los 5x5. Este no es 5x5, es 8x5, ¿verdad? Que es de un maxilar. Entonces, siempre bajemos las micras a lo menos que podamos para tener una mejor visión. Y nosotros enviamos este CBCT específicamente, vamos a ver, para evaluar una lesión que parecía endodóntica, ¿no? Creo que ya la visualizó la doctora, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿verdad? Entonces, nosotros enviamos este CBCT ¿para qué? Para verificar si esta lesión estaba asociada o no a la pieza dental. Por supuesto, ¿verdad?
el especialista en materia, los endodoncistas hacen su diagnóstico, ¿verdad? De la lesión, perdón, de la pieza dental, como lo que siempre nos molestaban los doctores en cuanto a las pruebas de vitalidad pulpar. Creo que es algo básico. Antes yo pensaba que era como que molestaba mucho, pero no, realmente sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Para evaluar si esta pieza está vital y todo esto. Bueno, se evaluó que estaba vital y entonces ustedes pueden evaluar la lesión acá y vean que sí llega hasta el nervio nasopalatino, ¿verdad? El conducto nasopalatino, ¿sí? No lo perfora, ¿sí? Y evaluamos que tampoco pueden evaluar, usted aquí también pueden evaluar si no tiene reabsorción de las piezas dentales y todo esto, es decir, si la lesión haya abarcado el cemento, ¿sí? Y la dentina de la pieza involucrada. Y por ejemplo, cuando yo les decía que ustedes pueden hacer mediciones, ¿verdad? Ustedes pueden medir, por ejemplo, cuánto mide la lesión, ¿verdad? De bucal a palatino, son 7.21 milímetros. Y esa medida que ustedes ven ahí es la medida exacta, ¿verdad? Porque es una escala 1 a 1. ¿Estamos? Pueden medir también, por ejemplo, la circunferencia o la elipse que pueda tener esta lesión, ¿verdad? Eso solo para tener una medida aproximada, ¿verdad? De áreas de que después de hacer el tratamiento de conductos o después de remover la lesión patológica, ustedes puedan tener un antes y un después para evaluar sus casos, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, nos vamos a ir en otro corte. Vean que solo con darle clic desaparece porque ya es otro plano, ¿verdad? Aquí un clic y eso es otro plano. Ustedes pueden medir también unidades Hounsfield, ¿sí? Vean acá. Pueden medir unidades Hounsfield, pueden medir el tamaño de la lesión también y pueden ir modificando esta elipse. ¿Estamos? Ok. Ustedes pueden ver acá que la lesión tiene un promedio, ¿verdad? De unidades Hounsfield de 312, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? También ustedes vean que en el render también les pueden ayudar a ver dónde está ubicada la lesión, ¿sí? También se lo dibujan en este sector. Pueden también hacer mediciones por planos para ver las unidades Hounsfield, que es algo ya más como avanzado, por decirles así, dibujar las unidades Hounsfield. Por ejemplo, yo puedo medir en ese sentido, por ejemplo, vamos a borrar esta. Irse hasta abajo para los que han ido a los desayunos, que son los cursos, ya saben manejar este tipo de software. Por ejemplo, yo puedo ir a medir acá, vean la lesión, y ahí me la está midiendo en el plano sagital, como les decía, como que sacaran un jamón, ¿verdad? De ese plano sagital. Ok, voy a pasar esto para acá. Ok, y le doy doble clic. Ahí ya está. Ya creo uno. ¿Listo? Me voy en otro plano y vuelvo a medir. La idea de esto es que esto sí es súper, súper, súper específico, ¿verdad? Porque ustedes pueden medir la lesión completa. Es decir, van en cada jamón o cada pedazo de jamón que van sacando del paciente. Y aquí ustedes están haciendo una segmentación manual de la lesión una por una, ¿verdad? Y hasta tener toda la lesión completa, ¿verdad? Y les puede dar las unidades Hounsfield y crear región, por ejemplo, para no tardarnos mucho. Y les va a decir acá, vean cómo cambia cuando ustedes lo hacen así manual. Tenemos un promedio, ¿verdad? De 418 unidades Hounsfield y el tamaño de la lesión es de 0.236 centímetros cúbicos. Como ustedes ven acá, vean que la lesión, ahí está. Y si ustedes se acercan un poquito más, no sé si me estoy acercando, quiero ver, vean que la lesión ahí va. La hizo está haciendo el estudio, ¿verdad? O el diagnóstico como por segmentos, ¿verdad? Los que medimos. Y así ustedes pueden hacer toda la lesión completa, ¿verdad? Siendo mucho más específicos, ¿sí? Pueden también quitar, ¿sí? Por ejemplo, agrandar el borrador, por ejemplo, y ustedes ver
Esto les sirve mucho a los endodoncistas para ver, por ejemplo, limas fracturadas que pues sucede a los que no tenemos mucha experiencia para endodoncia. ¿Ven? Y ustedes pueden visualizar aquí, vamos a ver. Ahí está. No sé si logran observar que ya se empiezan a ver como los conductos. No sé si me siguen, doctores, todavía me están viendo. Qué pena. Sí, doctor. Aquí. Doctor. Sí, entonces ustedes pueden hacer esto con el software. Obviamente, ese software, como es muy robusto, necesita una computadora, pues, por lo menos un Core 5, ¿verdad? Core i5, para poder correr bien. Ya todos casi tenemos esas computadoras, ¿verdad? O deberíamos, ¿sí? Ustedes pueden hacer cortes muy chiquititos, por ejemplo, y ustedes dicen, no, fíjese que por acá usted tiene una lesión, ¿sí? Y esto ustedes se lo muestran al paciente y esto también hasta es como una herramienta de marketing, ¿verdad? Me fui. Sí, ustedes pueden quitar hueso y dejar un poquito más limpio para poder ver la pieza dental. Pueden regresar, ¿verdad? Revertir todo así como estaba y tranquilamente, ¿verdad? Pueden regresar al inicio como lo tenían, ¿verdad? Estamos. Esto y más pueden hacer con el uso de este software y obviamente teniendo una buena imagen o un buen archivo DICOM, que definitivamente es lo que nosotros debemos de tener para poder tener un diagnóstico. Pueden, si eres doctor, estás pues en clase, puedes apadrinar esta lesión, no sé, ponerle tu nombre, no sé, algo, ¿verdad? Lesión maligna, no sé. Y a eso ustedes le toman un screenshot y también ya lo guarda, ¿verdad? Y algo importante también de esto es que cuando ustedes cierran esta, este CST, por ejemplo, yo le doy salvar los cambios, ¿sí? ¿Por qué hablamos de salvar los cambios? Porque cuando nosotros a veces queremos mostrar al paciente otra vez y decimos, no, no lo guardé. Entonces ustedes pueden venir, abrir el CST y debería, vamos a ver si es cierto, porque a veces no pasa, ¿verdad? Debería abrir los cambios que ustedes hicieron, ¿sí? Es decir, no volver a hacer los cortes y todo esto. No sé si los demás programas lo hacen, pero por lo menos este programa sí tiene esa capacidad de poder guardar eh, esa data, ¿verdad? Que ustedes ya no les lleve más tiempo hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, doctores, respecto a algo que se pueda hacer? No. Doctor, tal vez una sugerencia, Sí. este, eh, para tenerlos tal vez a la mano en la universidad, porque yo he pedido algunos CBCTs y me dijeron que todavía no, que no habían ido a hablar. Ah, Entonces, ah, me los han ah, uh, regresado. Ajá. sí, Entonces, y la verdad es que a veces sí son necesarios, ¿verdad? sí, es cierto. Entonces es bueno tenerlos así, ya a la mano. Ya debería de ser parte Hombre, de sí, la ficha de cada paciente. sí, 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 es cierto. Y lo que pasa es que como, pues es un tema complicado, ¿verdad? Por la cuestión de que como ya pues hay centros ya como apadrinados también a algunas universidades, también pasa. Y la otra cuestión es que también, por ejemplo, el CBCT aún todavía se está como que, ya no se vuelve parte como que de una panorámica, por ejemplo, que es mandatorio casi en todas las universidades. Entonces, sí, sí, vamos a tratar de poder ir a dejar como información y todo lo que hicimos, sí es que tenemos como vales, ¿verdad? Para algunas universidades que piden algún CBCT y tiene un costo un poco menor, ¿verdad? Eso sí lo hacemos como lo hacen otras universidades que la panorámica es de cajón, pero el CBCT, para uno quiere ver algo diferente, pues ya tiene un ítem extra ahí para que lo pueda tomar uno por su cuenta, ¿verdad? Que es lo que hacíamos en la maestría nosotros también. Pero gracias, Oes.
vean que guarda lo que ustedes grabaron, ¿verdad? Lo que ustedes tenían de anotaciones. Eso no lo hace cualquier programa. Entonces, eso es lo bonito de este programa, que quizás es más robusto y todo, pero tiene sus ventajas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para ver si podemos hacer aquí el ejercicio o algo? Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar esto. Doctor, antes de que lo cierre, Sí, dale, yo dale. solo no recuerdo cómo podemos inclinar, como digamos ahí Fácil. la cruz se ve como plana, o sea, como cruz. Yo recuerdo que se podía como girar, como para, digamos que cabal queremos ver los conductos de un incisivo. Ujú. Entonces, podemos como girar el plano que estamos observando, podemos girar como la cruz y ya queda como una X. Sí, sí, sí. Sí, claro. Siempre es con clic derecho, ¿sí? Con clic derecho. Igual, siempre, si ustedes quieren, les dejo la descripción del YouTube para que puedan evaluarlo bien, pero vamos a ver para que lo tengamos aquí. Se los voy ahí a enviar en el chat del Zoom para que ustedes puedan verlo. Para los que no han logrado ir a un desayuno, ¿verdad? Vamos a ver que Ok. Porque todo eso que menciona el doctor lo tenemos subido acá en YouTube para que lo puedan seguir, ¿sí? Ahí están todas las formas de ver un CBCT, una panorámica, de todo, ¿verdad? Vamos a ver si logro escribirlo ahorita. Ok. Sí, por ejemplo, tú quieres ver un central, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a parar en este, ¿no? Y quieres ver la inclinación de esta pieza, ¿verdad? Usted haces con el clic derecho y le vas dando la forma, ¿verdad? De la inclinación. Es decir, cuando tú inclinas la línea verde, ¿sí? La línea verde quiere decir automáticamente que se está moviendo en el plano coronal. No sé si logras ver, ¿sí? Sí, doctor. Ajá, entonces, ahora, mira la diferencia. Vean, eso sí es importante, doctores, porque algo sí súper importante es que nosotros enseñamos a ver el CBCT, pero no es solo el software, sino es la ciencia básica de los planos, de cómo manejar el cursor, dónde estamos parados, ¿para qué? Para que ustedes con cualquier programa puedan hacerlo, eh, sabiendo los planos, ¿verdad? Que eso es básico. Y ustedes mismos no necesiten, digamos, de un informe radiológico, no es que no sean importantes, por supuesto, sino que el paciente pues no siempre va a pagar por un informe, que algo que nosotros deberíamos de saber, por decirlo así, así con palabras un poquito fuertes, ¿verdad? Pero vean que cuando ustedes inclinan, vean acá, si ustedes logran ver, aquí no se ve, por ejemplo, ahí no se ve todo el conducto. En la línea verde que estoy inclinando, poniendo todo el eje largo de la pulpa del canal dentario, del canal, sí, no sé cómo llamarle, eh, no se ve acá, pero si yo lo logro poner acá, ahí se ve todo el conducto, ¿vean? ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque estamos en el plano coronal. El plano verde es el que estamos poniendo en toda la pulpa y es el plano que se está viendo. Ahora, si yo lo que quiero es ver el plano verde, no es el que yo quiero ver, sino yo quiero que el plano azul, es decir, el plano axial, vean que es intuitivo porque tiene hasta colores. El plano azul es el que yo quiero que se ponga en toda la extensión del conducto. Me lo va a mostrar. Vean, aquí se va a mover un poquito, pero vamos a ver, aquí lo vamos a poner a centrar bien. Ujú. Ok, aquí está. Vean el plano azul. Yo lo estoy poniendo acá. Y ahora en el plano coronal verde no me muestra nada, pero sí me muestra en el plano axial. Quiere decir que nosotros podemos tener una vista completa, ¿ve? De 360 grados de toda la cámara pulpar, ¿sí? Esto sí es
interesante para endodoncia, por ejemplo, vean. Y asimismo pongo el plano verde en ese mismo lugar, pero ya lo estoy viendo en el plano coronal. No sé si me voy a entender. ¿Sí? Sí, doctor. Gracias. ¿Listo? Ok. ¿Alguien tiene una pregunta más antes de que cierre el programa? Bueno. Entonces, listo. Eso era lo que yo tenía para hoy, para ustedes. ¿Sí? Vamos a dejar. Y voy a dejar de compartir. ¿Sí? Les dejo en el link si ustedes quieren meterse al YouTube. Sí, a partir de su celular ahí para que puedan visualizar el curso completo de cómo visualizar los CBCT. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda, doctores, algo que quieran preguntar? Está ahí a la orden. O tiene ahí la palabra la doctora Priscila. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda? Ahí siempre les Porque dejo. al parecer no. El contacto, ¿verdad, doctor? Ah, sí, sí, sí. Sí, les dejo el número de teléfono del centro radiológico. Sí, que es el WhatsApp. También, si ustedes quieren ahí escribir o pues dependiendo qué es lo que necesiten, la idea de la plática pues era, digamos, hacer más sencillo lo del CBCT que de lo que a veces eh, parece, ¿verdad? Porque a veces nos meten tantos planos que lo complicado es ubicarse, ¿verdad? En los planos del espacio de un CBCT. También les dejo aquí, vamos a ver, el link, ¿sí? Para que ustedes puedan, ahí está, automáticamente si les da pereza apuntar ese número, le dan clic a este bit.ly y ustedes ya tienen acceso directamente al WhatsApp del centro radiológico, ¿verdad? Y también, si ustedes quieren también eh, entrar a la página también del Centro Radiológico Maxilar, también pueden entrar, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias por siempre estar dispuesto a compartir su conocimiento, ¿verdad? Pues ahí tienen ustedes el contacto, ¿verdad? Del doctor. Y creo que no tienen ninguna pregunta. Vamos a ¿No? ver en el chat. Creo que no, ahí estamos bien. Entonces, muchísimas gracias, doctor Alberto. A la orden, que Dios les bendiga. Gracias por el conocimiento. Muchas gracias. No, hombre, estamos a la hora. Y con, sí, gracias. Con ustedes, chicos, nos vamos a conectar en el otro link.